Listo, gracias. Entonces ahora invitamos a los ponentes para una ronda de preguntas que va a ser muy corta porque nos hemos excedido en el tiempo. Entonces la conclusión de este primer segmento del día de hoy es que tenemos que manejar los estilos de vida, ¿no? Bajar de peso. Inclusive ya desde el año pasado se está hablando de remisión de diabetes, ¿no? Gracias a la cirugía bariátrica vemos pacientes que bajan más del 15% de peso y en estos pacientes hay una remisión de la diabetes, ¿no? Entonces, bueno, la otra buena noticia es que ya tenemos drogas para mejorar el manejo de nuestros pacientes diabéticos, ¿no? Y, por ejemplo, este año ya se venció la patente de los SGLT2 y muchos laboratorios ya están teniendo estos empaglifosina, dapaglifosina, similar a los primeros que se aprobaron, ¿no? Entonces, si alguien tiene alguna pregunta, doctor Pamo, adelante. Por sus disertaciones. Yo soy médico internista y como veo tanto endocrinólogo junto, quiero aprovechar para hacerle esta pregunta. Veo muchos pacientes que me dicen, el endocrinólogo me ha diagnosticado resistencia a la insulina. Y aparte de los exámenes auxiliares comunes, les piden dosaje de insulina. Yo considero que la resistencia a la insulina es una condición fisiopatológica, porque si lo convertimos en diagnóstico, entonces vamos a hacer diagnóstico de estrés oxidativo, de disfunción endotelial, etc. Ese diagnóstico que le han creado es simplemente, y lo que tiene el paciente es simplemente sobrepeso u obesidad. Entonces, ¿por qué? ¿Cómo así se ha creado esta condición, ese diagnóstico? Que lo único que además es, muchas veces confunde a los pacientes porque además de sobrepeso tienen resistencia a la insulina, ya tiene 2 diagnósticos. Y además encarece los costos en la atención de salud, ¿no? Sí, efectivamente es muy frecuente en la práctica clínica. La resistencia a la insulina, generalmente un 30% puede ser, está presente desde el nacimiento, pero la mayoría de casos es adquirida y el factor más importante para ello es el sobrepeso y la obesidad. Entonces, como bien dices, no es un diagnóstico, es una condición fisiopatológica que no requiere tratamiento si el paciente no se controla primero el peso. Ahora, es fácil, cuando uno ve un paciente con resistencia a la insulina, con signos clínicos, por ejemplo, acanthosis nigricans o asociado a hipertensión, es bueno siempre seguirlo para ver si es que desarrolla o no diabetes mellitus, hipertensión arterial, y es por eso que cuando uno los ve hay que descartarle si no tiene síndrome metabólico. Pero el valor de insulina también no es un factor determinante para el diagnóstico, más es las condiciones clínicas, y como digo, la mayoría de veces es secundaria a otra patología, y la más frecuente es la obesidad o el sobrepeso. Sí, yo también estoy de acuerdo, no es un diagnóstico, sino es una condición, y es muy frecuente que le pidan a los sujetos medir la insulina, pero en las guías y en las americanas y europeas, la medición de insulina basal sobre todo, es una condición que no se recomienda por la variabilidad del examen, ¿no? Uno puede tener diferentes valores en diferentes situaciones, ¿no? Entonces, medir la insulina basal no nos asegura ningún patrón, si bien se puede utilizar el cociente OMA, que ha sido muy mencionado, pero que sobre todo debe ser un cociente que debería ser utilizado en estudio, en forma académica, no para el estudio clínico. Y otra mala práctica frecuente es hacerle test de tolerancia a los pacientes a la glucosa de 2 horas midiéndole la glucosa cada 30 minutos y medirles además la insulina. Y no hay tampoco patrones de referencia para ver esa curva de insulina, ¿no? Solamente se puede ver la observación hecha por el que conoce la fisiopatología, pero no hay patrones de diagnóstico para eso, estamos de acuerdo. Y el diagnóstico clínico es fácil de hacer y depende sobre todo del tipo de adiposidad que tiene el sujeto, ¿no? Un sujeto con adiposidad abdominal, sin duda es el sujeto, y con criterios de síndrome metabólico, ese es el sujeto que tenemos que cuidar para evitar la progresión de enfermedad,
y ese que más riesgo va a tener de mortalidad futuro, ¿no? En la práctica privada hay pacientes que le dan un enorme crédito a los niveles de insulina y a veces exigen al médico que le dé algún tratamiento para bajar la insulina. Como he mencionado, no es una enfermedad ni un síndrome, simplemente es un mecanismo fisiopatológico que no requiere un tratamiento farmacológico, sino básicamente estilo de vida, bajar de peso. Y como dice Jaime, hay que hacerle un seguimiento porque estos pacientes tienen alto riesgo de desarrollar diabetes, es que siguen con aumento de peso, con vida sedentaria, etcétera, ¿no? Y otro tema importante es que antiguamente se daba metformina para pacientes con prediabetes. Y eso se ha demostrado que la metformina no tiene mayor efecto. El mejor tratamiento para prediabetes es bajar de peso, no dar ningún fármaco. La metformina está indicada solamente cuando se demuestra de manera fehaciente que el paciente tiene diabetes mellitus. Sí, aló. Felicitar a los excelentes endocrinólogos. Quería preguntarle si dentro de los criterios diagnósticos debería de pedirse, al igual que la biopsia, el diagnóstico por imágenes, ya que se han encontrado marcadores genéticos, pedir los paneles de diagnóstico para diabetes, para síndrome metabólico y más aún para la enfermedad que acaba de mencionar el doctor Coriglieri, en el cual ya se ha aislado, ¿no?, los genes. Entonces, ¿podríamos pedir al igual que está pidiendo usted una biopsia ya el panel? Sería difícil enfrentar a todos los pacientes pidiéndose un panel genético, además teniendo en cuenta el costo, ¿no? Y además la diabetes mellitus, el síndrome metabólico de diabetes mellitus de tipo 2 son enfermedades poligénicas también, o sea, y dependen de muchos factores genéticos a la vez, de muchas variables, y además también de los factores externos que son la forma de vida y los factores circunstanciales de la vida del sujeto, ¿no? Entonces, yo no pediría un panel genético para enfrentar inicialmente un paciente, pero quizá sí podemos tener eso en cuenta, por ejemplo, para los sujetos que tienen tendencia a tener enfermedad metabólica. Sobre todo podríamos estudiar las familias que tienen mucha tendencia a tener enfermedad hepática severa, ¿no? Hay familias donde la presencia de cirrosis y carcinoma hepatocelular es muy frecuente. Entonces, quizá esos grupos familiares sí podrían ser estudiados genéticamente y sería muy bueno para poder hacer incluso prevención desde la edad temprana de la vida, ¿no? Ahí tendríamos una valiosa herramienta. Para el diagnóstico de síndrome metabólico lo hacemos en base a parámetros clínicos y algunos de laboratorio, ¿no? La presencia de perímetro abdominal, de glucosa, perfil lipídico y la presencia de hipertensión arterial bastan para diagnosticar el síndrome metabólico y está al alcance de cualquier médico, no solamente de los endocrinólogos, sino de los médicos de atención primaria y los internistas también. Adelante. Buenos días. Para comentar la excelente ponencia del doctor Corigliano, en mi condición de gastroenterólogo, los efectos de los GLP y el reflujo y constipación, algo esperable por la acción fisiológica del glucagon like. Y la cosa que quería comentar también es que si por alguna razón uno va a referir un paciente para endoscopía, en el caso del liraglutide, las asociaciones americanas y europeas de gastroenterología recomiendan su a la endoscopía, y en el caso de los que son de uso semanal, suspender la dosis semanal previa, porque lo que encontramos con mucha frecuencia en los usuarios de estos análogos. Gracias. Muy pertinente su observación, porque también se ha descrito aspiración traqueal, ¿no?, por contenido gástrico. Sí.
Incluso esas recomendaciones que usted ha dado son ya recomendaciones formales. En las últimas semanas, creo que hace unas 8 semanas o 10 semanas, ya se han dado esas recomendaciones formales, así que es muy pertinente. Ahora, eso también es la causa de que se satanice mucho el uso de los análogos de GLP-1, ¿no? Pero son efectos esperados justamente porque estos fármacos retardan el vaciamiento gástrico y enlentecen el tránsito digestivo, ¿no? Entonces, eso se puede evitar si el paciente está bien informado, si el médico habla con su paciente, si le da recomendaciones y si el uso de la droga se hace con incrementos paulatinos, ¿no? En la dosificación paulatina, ¿no? Y eso nos va a ayudar a utilizar estos fármacos. Y otra condición también importante, que también ya se mencionó, son las complicaciones a nivel pancreático. Hay que escoger bien al paciente. Y yo creo que en un futuro, aunque es muy raro, yo debo haber visto muchos pacientes manejados con estas drogas para obesidad, pero he visto solamente 2 casos severos de pancreatitis, ¿no? Y que felizmente han revertido en el tiempo, han sido condiciones transitorias, pero quizá en el futuro también vamos a hacer seguimiento de esa condición. Quiero felicitar a los ponentes por extraordinarias y brillantes exposiciones. Va una pregunta al doctor Arturo Villena. Nosotros los nefrólogos le tenemos pánico a la infección urinaria, a la infección urinaria que pueden producir estos agentes. Porque realmente al eliminar proteínas, al eliminar orina en cantidad importante, evidentemente puede haber una infección, pueden haber infecciones urinarias recurrentes. Y eso hemos tenido varios casos. Ahora, las posibilidades, digamos, de limitar estas infecciones urinarias que son consecuentes justamente de la alimentación de los medicamentos, de estas drogas que son muy interesantes, muy importantes y realmente, como muy bien lo ha dicho el doctor Villena, son extraordinariamente útiles, pero la infección urinaria es para nosotros un tema que verdaderamente nos preocupa. Nos preocupa porque al haber entonces una buena eliminación de agua y de sodio, etcétera, etcétera, y de proteinuria, porque también hay microalbuminuria, y eso es caldo de cultivo para los gérmenes, caldo de cultivo para las bacterias, y vemos que infecciones urinarias que son recurrentes y que muchas veces duran en forma bastante prolongadas. ¿Hay realmente algo nuevo sobre este tema, sobre esta posibilidad de limitar justamente las ictus a repetición que puedan provocar estas drogas? Doctor Muller, por favor, gracias. Como había mencionado en la exposición, casi todos los inhibidores del cotransportador tienen ese gran problema de producir infección urinaria, no solamente infección urinaria, sino también infecciones tanto bacterianas como micóticas, infección micótica, que es frecuente. Entonces, algunos son producen más, la canagliflozina es la que más produce infección urinaria, infección micótica, y la que menos produce es la empagliflozina. Entonces, cuando hay una paciente que tiene infección urinaria recurrente, no sería, pues estaría contraindicado darle, digamos, estos inhibidores, porque puede agravar su situación. Y sabemos que una infección urinaria de un diabético es potencialmente, digamos, aumenta la morbilidad, puede producir una sepsis, o puede producir también un absceso renal o una pielonefritis. Entonces, en esos casos está contraindicado, como dije, hay que usar otras drogas, como he mencionado, metformina o bien insulina en general, pero como usted dice, hay que tener mucho cuidado, digamos, con el uso de hacer el seguimiento de los pacientes. No solamente darle la medicina, sino hacer un seguimiento, un monitoreo periódico para ver si tiene, digamos, algún signo de infección urinaria, y no olvidemos que algunos pacientes diabéticos incluso tienen bacteriuria asintomática, sobre todo las mujeres diabéticas mal controladas. Entonces es importante, no lo dije, pero las guías clínicas sí mencionan que hay que hacer un monitoreo periódico de cultivo, urocultivo, sedimento urinario, etcétera, en todo paciente que recibe estos inhibidores.
Listo, muy bien. Entonces, con esto damos por concluida en la primera parte del día. Gracias.